esta mesa presidencial al director académico de la Escuela de Unidad Editorial y director del máster, don Rafael Moyano, al director honorífico de esta titulación, el doctor Justino Sinova, catedrático emérito de periodismo y sobre todo amigo y compañero del claustro de nuestra universidad. Me alegra muchísimo volver a encontrarnos. No digo cuántos años porque entonces ya me echan las cuentas y no nos interesa. Y, por supuesto, al ponente encargado de dictar la lección inaugural de esta 22ª edición del máster, que se dice pronto, 22 años ya. Rafa Latorre, antiguo alumno CEU, yo siempre tirando para casa, pero es que para mí es pues, un honor y una alegría, y además también sé que hay antiguos alumnos aquí sentados delante. Rafa Latorre, como decía, antiguo alumno nuestro, a quien tenemos la suerte de leer en las páginas del Mundo y de escuchar todas las noches, de verdad que te oímos, todas las noches en la Brújula de Onda Cero, que sin duda, como sabéis, es uno de los programas informativos de referencia en la radio española. La suya va a ser la primera de las lecciones que vais a recibir a lo largo de este curso y seguro que nos va a dar claves interesantes sobre cómo se puede estar en tantos frentes a la vez, manteniendo tan alto el listón de la calidad como haces todos los días. Por algo te concedieron el año pasado el Premio de Periodismo Salvador de Madariaga, o sea que algo tendrá. A ver si luego nos das unas pequeñas pistas. Y, por supuesto, pues un saludo muy especial a vosotros, a los alumnos que comenzáis este máster, vuestra formación de posgrado en esta titulación. Muy especial, decía, para todos y cada uno de vosotros, porque sois los auténticos protagonistas de este día. Muchas gracias por vuestra presencia. Bienvenidos a la Universidad CEU San Pablo, que junto a la Escuela de Unidad Editorial y a las redacciones de sus medios de comunicación van a ser los lugares donde vais a pasar buena parte, si no toda, vuestras 24 horas de cada día, de aquí hasta el final de curso. Gracias a todos vosotros por haber escogido cursar este título propio en periodismo, este máster promovido por Unidad Editorial y nuestra universidad, un máster que, como sabéis, está en el primer puesto de las listas de los másteres de periodismo en nuestro país, en España. De verdad creo que habéis acertado con vuestra elección. Felicidades y gracias también por confiar en nuestras dos instituciones y en esta titulación que cumple, como decíamos al principio, 22 ediciones, algo nada frecuente en la formación de posgrado en nuestro país, a menudo saturada con una oferta en ocasiones realmente excesiva. Unidad Editorial, El Mundo y la Universidad CEU San Pablo, hablemos con franqueza, si me lo permitís, estamos entre amigos, somos una referencia periodística y académica desde hace muchos años. El Mundo, por su trayectoria periodística, ha contribuido y contribuye con su trabajo diario y con sus investigaciones a la correcta configuración de la opinión pública y al bien común. Todos somos y hemos sido testigo de esos valiosísimos trabajos periodísticos. Y quienes me acompañan en la mesa os pueden hablar mucho y muy bien sobre ello, porque han sido y son los responsables de que muchísimas de esas investigaciones periodísticas salieran a la luz. Y la Universidad San Pablo, como decía antes, también es referente en su campo. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación tiene su origen en la Escuela de Periodismo del diario El Debate, la primera iniciativa para la formación superior de periodistas en España, fundada en 1926 por Ángel Herrera Oria. Hoy, casi un siglo después, sigue siendo considerada, según los rankings de educación, como una de las principales facultades de nuestro país, puntera en la actualización digital y en su vocación internacional. Vosotros vais, además, a ser la primera promoción del máster que va a disfrutar de nuestro nuevo edificio recientemente inaugurado, porque vais a recibir los talleres prácticos de radio y televisión en nuestros nuevos estudios y platos. Yo no digo más, pero os acordaréis cuando lo veáis. Estoy convencida de que podemos ofrecer y os ofrecemos una titulación de posgrado, un máster puntero, riguroso y de calidad. No me extiendo más. Tenéis todo por delante. Vais a poder aprender de los mejores profesores y profesionales, pero tenéis que demostrar lo que valéis y trabajar con constancia, duro, día a día, porque, ya sabéis que nadie regala nada. Vais a centraros de lleno en el periodismo, que, como decía Gabriel García Márquez, es el mejor oficio del mundo. Así que
solo me queda desearos mucho ánimo en la tarea, muchas gracias y adelante, estáis en buenas manos. Muchas gracias, María. Justino, tienes la palabra. Muchas gracias. Y gracias, María, por tus palabras. Yo voy a decir 2 o 3 cosas sobre la profesión periodística y, vamos, de manera muy breve y casi esquemática, relacionada con la actualidad que tenemos en España, ¿no? Y en el mundo. El servicio público, el servicio del periodista a la gente, al público, lo podríamos resumir en 2 actividades. La primera, fabricación de noticias. La segunda, defensa de la libertad de información. La fabricación de noticias hoy es más necesaria que hace un tiempo. ¿Por qué? Pues porque la vida en general y la comunicación está llena de falsedades, de insidias, de todo eso que vemos por internet y que producen las redes sociales, está permanentemente alejado de la noticia. Ahí lo que hay son impulsos personales a favor de uno y en contra de otros. El periodista lo que tiene que hacer es construir noticias, que es un producto difícil, que requiere tener una formación personal y un valor en determinadas ocasiones, porque hay que contar en las noticias muchas veces lo que otros no quieren escuchar o no quieren que se sepa, pero que va siendo urgente que haya noticias que en la medida de lo posible tapen toda la maraña de mensajes que desorientan a la gente y desinforman a la gente. Y en segundo lugar, la defensa de la libertad de información y de expresión. Parece mentira que en estos momentos tengamos que decir que hay que luchar contra quienes pretenden cegar la información. A pesar del desarrollo que ha tenido el sistema democrático en el mundo, ahora resulta que tenemos que echarle una mano porque en muchos sitios está en crisis precisamente porque se trata de evitar, o por lo menos paliar, algunos de los fundamentos del sistema. La labor del periodista en esta tarea es, en estos momentos, fundamental, necesaria como nunca, porque la agresión contra la información de los ciudadanos está en estos momentos dividida en 3, en lo que podríamos identificar como 3 amenazas. La primera de ellas es una amenaza histórica. El poder político trata de cegar la información en cualquier sistema. En los sistemas autoritarios y totalitarios, pues la información no existe, existe la propaganda de los gobiernos. Pero en los sistemas democráticos, a veces se antepone o se sobrepone a la información la propaganda. La democracia está en crisis. Y uno de los factores de la crisis de la democracia es el control de la información. Bueno, ahora en España tenemos ha llegado al Congreso, a las Cortes, este verano, un proyecto de ley de información clasificada que es una amenaza cierta de censura a la información. De ello se ocupó Rafa Moyano el sábado en El Periódico, se ha ocupado la revista de cultura del periódico, la de los viernes, señalando los riesgos que eso entraña para que los ciudadanos dispongan de una información suficiente acerca de lo que pasa. El poder político siempre trata de controlar, pero hay veces en que ese control
supera determinados límites y a eso nos tenemos que enfrentar. Pues como en los sistemas dictatoriales hay que enfrentarse a la dictadura y la gente se juega la vida por enfrentarse a la dictadura, tenemos noticias de lo que pasa en Rusia, de lo que pasa en Venezuela, de cómo en Cuba hay periodistas que dan su vida por defender el conocimiento de las cosas que pasan por los ciudadanos. Bueno, pues la primera amenaza sigue ahí presente y en ocasiones está superando los límites habituales del control político para convertirse en una amenaza real a la información. Y junto a esa tradicional amenaza a la información, pues tenemos dos imprevistas amenazas que nacieron hace solo unos años, que son muy actuales y que hay que entender ese nivel o ese aspecto de asuntos peligrosos para la información de los ciudadanos. Uno de ellos es la promoción de lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto, no tenemos tiempo de hablar mucho de ello, lo políticamente correcto se ha convertido en un tapabocas. Aquel que no habla o no dice lo que quieren unos cuantos que se diga es inmediatamente apartado cancelado, no como pasa con los asuntos sexuales, pero casi. Lo políticamente correcto es una amenaza censoria a la información, a la comunicación en general, pero en particular a la información. Y en segundo lugar, el populismo que se está extendiendo por muchos países, incluido España. En otros países se extiende de una manera más amplia y más peligrosa, pero el populismo es una manera también de controlar al ciudadano y especialmente a la información. Contra eso el periodista hoy tiene que luchar. Y nosotros, los periodistas, tenemos que luchar. ¿Por qué? Pues simplemente porque con el objetivo de que la información pueda fluir. Bueno, yo termino. No pretendo que os sintáis intimidados por un negro panorama, pero las cosas hay que conocerlas. Yo lo que deseo es animaros a un proyecto profesional muy necesario para defender el derecho de los ciudadanos a la información y a la expresión, que seáis conscientes de que además de llenar las páginas de un periódico o los espacios de la radio y de la televisión, el periodista tiene el deber de defender al ciudadano para que al ciudadano le llegue la información que necesita para vivir tranquilamente y desarrollar sus derechos en la sociedad. Bueno, para esa función, que hoy, repito, es más necesaria que antes, yo os deseo valor, energía y suerte. Gracias, Justino. Bueno, me doy la palabra. Como habéis visto, Justino, no sé si lo habéis intuido, va a ser vuestro profesor de ética, que es una de las asignaturas que tenemos aquí. Bueno, muy rápido, también para presentar a Rafa. Bueno, nos da mucha alegría que estéis aquí, ya teníamos ganas, las aulas después del verano están muy vacías. Venimos de una promoción, yo creo que muy buena. Tenemos aquí a la coordinadora Belén, que ya la conocéis, una promoción que ha trabajado fenomenal, con la que hemos aprendido, han aprendido ellos, hemos aprendido nosotros y nos lo hemos pasado bien, que también es importante. Quería pues dar la bienvenida a esta 22 edición del máster que puso en marcha hace 22 años este señor que tengo aquí a mi derecha, con unas sólidas bases que se extienden hasta hoy. Digo unas sólidas bases porque el máster ha sufrido una transformación, como no podía ser de otra manera, una tan manida transformación digital, pero una transformación
apegada a la evolución del periodismo. Este máster, como ya os hemos contado en las entrevistas que os hemos hecho antes en el periodo de selección, es un máster muy profesional, muy práctico, no solo por las prácticas laborales que tendréis en la parte final, sino porque es un posgrado muy prelaboral. Pero, como digo, construido sobre unas bases muy sólidas que se mantienen prácticamente desde el inicio de las clases en la calle Pradillo. Y además apoyado desde el primer momento y sustentado en la solidez académica y universitaria de una universidad como es el CEU San Pablo, tan volcada con las carreras humanísticas en general y con el periodismo en particular. Yo doy fe de la evolución de este proyecto porque también en la 4ª edición, Justino Sinova me pidió que encontrara un hueco en el relajado trabajo de la redacción, que es un balneario de tranquilidad y el que te sobra el tiempo. Y bueno, y luego es que me gustaba seguirlo por una doble cuestión, porque yo creo que por un lado, el que haya tantos profesionales dando clase en el máster aporta esa evolución, esa transformación, y por otro lado, por lo que enriquece el contacto con vosotros. Yo lo he notado un montón, había un doble camino ahí. El estar en contacto con los futuros jóvenes colegas, pues al final te hace, pues eso, ver todas las nuevas demandas y deberes que hay en el ejercicio de la profesión. Este año, pues mira, mezclando las dos cosas, hemos pedido a un periodista joven y sólido que nos marque las primeras directrices de lo que va a ser vuestra formación con una lección inaugural, no lo digo magistral, inaugural solo. He repasado un poquito su biografía y coincido con Rafa en algunas cosas, en una muy evidente, en el nombre. Los dos empezamos como becarios en un diario local, benditos escuela de periodismo que son los diarios locales, él en el diario de Pontevedra, sí. Yo en el diario de Cádiz, de punta a punta. Y bueno, no sé si a él ya entonces le dejaban firmar como Rafa Latorre, tengo gran envidia por eso. Se me ocurrió firmar mi primera información en el diario de Cádiz, era una información de mucho calado. Un sepulturero había caído en una fosa por la noche, nadie se había dado cuenta, se había roto una pierna y no lo rescataron hasta el día siguiente. Fue mi primera información, fue un poquito plana, de reconocerlo, lo que hubiera hecho el nuevo periodismo con ese material. Pero se me ocurrió firmarla como Rafa Latorre, como Rafa, ¿no? En vez de Rafael. Y me cogió esto es verídico, el redactor jefe, don Higinio, me pegó una colleja, literal, me pegó, y me dijo, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Tú qué te crees? ¿Que eres un cantante o un director de cine o una estrella de cine? No utilicen más el nombre artístico. Y entonces ya no lo volví a utilizar. A Rafa supongo que no le pasó. Ha seguido utilizando el nombre artístico. Pero vamos, a partir de ahora me podéis llamar Rafa a partir de ahora. También coincidimos, y lo he leído en una entrevista que se hizo en este periódico, una sección magnífica que os recomiendo, aunque miráis para atrás, que se llama, ¿cómo se llama? Sujétame la columna, que escribe un antiguo alumno del máster también, David Lema, en el que entrevista a periodistas y columnistas españoles, y le hizo una entrevista a Rafa. Y él contaba ahí que el primer contacto, o el contacto con la profesión, le hizo alejarse un poco de la carrera. Es decir, bueno, la dejó aparcada. Incluso contabas que tu madre fue la que se matriculó por ti en un curso, ¿no? Para que no la dejaras. Las madres. Sí. A mí me pasó lo mismo también. Yo decía, bueno, yo es que el primer día que fui a una redacción acudí con un tipómetro en la mano, que era una cosa para medir el tamaño de las letras y tal, porque en la facultad no lo enseñaban. Afortunadamente han pasado dos cosas. Y ayer, que inauguramos aquí el máster del periodismo de marca con José Ramón de la Morena, lo recordaba él, la necesidad de la formación antes de ponerse manos a la obra con esta profesión. Afortunadamente también ha cambiado mucho la formación en las universidades, la formación del periodismo, que antes realmente estaba muy alejada de la realidad periodística. Ahora mismo ya no estamos en ese proceso. Y bueno, pues hasta aquí las coincidencias con Rafa. Ya a partir de ahí, él tiene una carrera exitosa y fulgurante, y os cuento un poquito quién es y que se dirija a vosotros. Al término de sus palabras podéis hacer las preguntas que queráis. Bueno, pues Rafa Latorre García es de Pontevedra, y licenciado en periodismo, que terminó la carrera. No he dicho, al final los dos retomamos la carrera y la terminamos, los dos hemos licenciado, él por el CEU, yo por la Complutense.
Él es, como digo, que empezó de becario en el Diario de Pontevedra, en la radio trabajó en la cadena COPE, ahí tenemos también a un profesor del CEU que también que será vuestro profesor de radio, que también viene de la COPE. Fue jefe de Sociedad Internacional y corresponsal diplomático en los informativos de Punto Radio, una cadena que tuvo una trayectoria bastante corta, sí, y fue subdirector ya de protagonistas con un mito de la radio, que como es Luis del Olmo. Fue su director, no sé con qué fuiste su director con Luis del Olmo. 27 años. Cuando estaba ya en Punto Radio, ¿no? Sí, en Punto Radio. Luego ya, pues con lo que pasa en esta profesión, te vas a buscar la vida, te crees que vas a inventar cosas y fundaste un medio digital, un news, y también trabajaste en un programa de Movistar Plus, que es Non-Stop People, que estuvo bastante tiempo también en antena. Hace como 5 años, me recordaba ayer Jorge Bustos, que hasta ahora era el jefe de Opinión del Mundo, me recordaba con orgullo y que fue su primer fichaje como jefe de Opinión del Mundo, Rafa Latorre, que estaba trabajando como columnista en El Español y se vino aquí con nosotros como columnista y también te mandábamos sobre todo a Cataluña, sí, a todo. a todo, a hacer unas crónicas muy vivas de todo lo que estaba pasando con una segunda visión de la información que estaba dando. Y ahí empezó también a colaborar con Carlos Alsina en el programa de La Mañana de Onda Cero, y de ahí este año, como decía, ha pasado a dirigir La Brújula. Yo le escuché el primer programa de La Brújula en septiembre y la expresión que me salió es, joder, si parece que lo lleva haciendo muchos años. Entonces dije, pues le voy a llamar a ver si viene a deciros, a contaros algo en la lección inaugural, teniendo en cuenta que solo tiene 4 horas y media de radio por la tarde, que por la mañana también está con Alsina y que encima escribe en el periódico, pero digo, pues seguro que encuentra un hueco para vosotros. Con lo cual, le dejo para que... Muy bien. Muchas gracias, Rafa. Pues, oye, lo primero voy a aclarar el asunto del nombre, ¿eh? A mí me pasó exactamente lo contrario que a ti. Yo firmaba como Rafael Latorre hasta que llegué al Mundo y entonces la primera columna la firmé como Rafael Latorre y Jorge Bustos me dijo, no, hombre, fírmala como Rafa Latorre que suena muchísimo mejor. Porque igual es que Jorge lo que quería era un cantante y había fichado un columnista. Y entonces desde entonces empecé a firmar como Rafa Latorre con alguna confusión, porque de vez en cuando te encuentras con alguno que está despistado y me firma como Rafael Latorre, pero tampoco me importa demasiado. O sea que al final en los indicativos de la radio decidí adoptar la fórmula Bustos y me he quedado con lo de Rafa Latorre, ¿no? Porque da más familiaridad, ¿no? Muchas gracias, Justino. Muchas gracias, María. Y haces bien en recordar que soy exalumno de CEU, porque es algo que llevo bien a gala. Fíjate, me gustó tanto la carrera que me quedé muchos años haciéndola. O sea que, Por tu madre. No, pero es verdad lo que dice Rafa. Yo empecé a trabajar muy pronto y, claro, lo que deslumbra verdaderamente este oficio es ejercerlo, ¿no? Y entonces es normal que durante esos años decidiera dar prioridad a mi incipiente vida laboral frente a la vida académica, que es muy necesaria. No solo porque te aporta la certeza, la certidumbre de tener un título, sino porque además te proporciona las herramientas que luego vas a utilizar en el futuro y de las que vas a disponer, ¿no? Y la formación que vas a necesitar. Para eso estáis vosotros aquí. Yo os voy a empezar con una confesión. Claro, a mí como me llama Rafa, yo me pongo firme y hasta me pongo chaqueta. Yo esperaba venir aquí a un acto mucho más solemne y por tanto terriblemente aburrido, pero celebro que estamos aquí en familia, que estamos en un ambiente íntimo, porque así además puedo contaros la verdad. Por otro lado, no hay duda de que si estáis aquí es que sois gente muy difícil de desalentar. Y no permitáis que nadie trate de hacerlo. Porque hay una máxima que, bueno, en realidad su autora es Rosa Belmonte, una columnista brillante de ABC, que dice que el pesimismo es de muy mala educación. Sobre todo cuando estás estudiando algo relativo al periodismo, que te venga alguien con un discurso agorero, es de muy mala educación. Así que no permitáis que nadie os venga con profecías apocalípticas acerca de la profesión que habéis elegido y para la que os vais a formar. Mirad, a mí me encanta el boxeo. Mucha gente que quiere hacer teorizaciones morales acerca de todo lo que ha enseñado el fútbol de la vida. Yo creo que en realidad lo que nos ha enseñado de moral es un deporte como el boxeo, en el que después de 12 asaltos arreándose y con muy mala intención, los púgiles terminan abrazados, ¿no?, en el centro del ring.
La confusión es que, en realidad, ese respeto viene de mucho antes. El boxeador que se sube al ring inmediatamente siente un enorme respeto por el que está ahí, porque sabe exactamente lo que implica estar encima de ese ring. Así que, como hay un respeto implícito entre los púgiles que combaten, yo al veros aquí ya siento un respeto implícito por la carrera que habéis decidido emprender, ¿no? Celebro vuestra gallardía y como señal de respeto y en deferencia voy a tener la cortesía de deciros la verdad, como os decía. La verdad es que no tenéis por qué ser buenas personas para ejercer el periodismo. Y esto es, madre mía, qué frase tan revolucionaria y sobre todo qué liberadora, ¿no? Porque seguro que muchos de vosotros no venís de la carrera de periodismo, pero los que venís de la carrera de periodismo seguro que os habéis encontrado con algún catequista que por alguna razón ha llegado a profesor de periodismo y os ha dicho que tenéis que ser buenas personas para ser periodistas. Y son este tipo de adagios, de frases muy eufónicas y muy agradecidas, las que habrán conseguido que abunde la ñoñería y el fariseísmo en nuestra profesión. Antes se refería Justino a la corrección política y algo tiene que ver, ¿no?, con este principio. Como vosotros sois gente suspicaz, ya habréis advertido dónde está la trampa de todo esto, ¿no? Pero bueno, como siempre hay algún incauto, conviene explicarlo, ¿no? Esos incautos, cuando les enseñan que tienen que ser buenas personas para ser buenos periodistas, luego tratan de aplicar ese consejo y como ser buena persona es algo verdaderamente complicado, finalmente tratan de parecer buenas personas. Y no hay mayor piedra atada al cuello de un periodista que trate de parecer ser buena persona, porque además, por tratar de parecer ser buena persona, se han cometido las peores tropelías en esta vida. Por el contrario, vosotros, que antes que periodistas sois lectores de periódicos y consumidores de información, ya sea por cualquier canal, le debéis parte de vuestro conocimiento, una parte muy considerable de vuestro conocimiento acerca de España, de la sociedad, de la política, de la economía, de la vida en definitiva, a gente a la que jamás le importó una higa el parecer una buena persona, aunque lo fuera. Es más, no les importó una higa pasar por mala persona, que no es lo mismo que serlo. Vosotros vais a aprender un oficio en un periódico donde se ha asumido que el buen periodista es precisamente aquel que está dispuesto a arrostrar la mala fama. Esto es algo que se solía decir y cuya autoría yo no he logrado averiguar. Hay gente que se le atribuye al añorado Fernando Mújica, Carmen Ramírez de Ganuza solía decirlo. Bueno, algunos nombres ilustres de este periódico solían repetir que para ser buen periodista, sobre todo, tienes que estar dispuesto a arrostrar la mala fama. Un día, uno de estos ejemplares, un fundador del periódico, que se llama Fernando Lázaro, que está aquí desde el primer día, aquí, bueno, en las sucesivas redacciones por las que ha pasado el diario El Mundo, trajo a la redacción una fotografía de unos ataúdes simétricamente dispuestos en una pista de hielo. Seguro que todos vosotros la habréis visto, porque al final es el gran compendio de lo que ha supuesto la pandemia en España, ¿no? Aquel día hubo un director, Francisco Rosell, que no dudó en publicar la instantánea de la portada. Ese director tenía un staff al que pertenecía Rafael Moyano, que seguro que además le apoyó en esa decisión. El que entonces todavía no era director, pero ahora ha llegado a serlo. Joaquín Manso me llamó a mi casa y me dijo: oye, necesitamos un texto que acompañe a esa fotografía de Fernando Lázaro. ¿Estás dispuesto a escribirlo? Y yo dije, sí, sin dudarlo, evidentemente. Ante una gran noticia, y esa lo era, por duros que puedan ser la realidad de la que informa, un periodista inmediatamente se le activa incluso la serotonina, más que la adrenalina, ¿no? Y me dijo, bueno, ¿sabes que va a ser duro esto? Y yo dije, sí, efectivamente, sé que el día de mañana va a ser un día duro. ¿Por qué sabía que iba a ser un día duro? Porque la publicación de esa fotografía nos ubicaba inmediatamente y sin remedio entre las malas personas. Durante la pandemia hubo muchos compañeros de profesión que decidieron
que iban a ser los custodios de una especie de clima moral de los españoles y que por tanto iban a convertir la realidad en una especie de kumbaya moralizante, ¿no? Para tratar, en definitiva, de convertir la sociedad española en una guardería. Pero los lectores no se merecen eso. Nosotros, en el mundo, en lugar de tratar de preservar un clima social o de reconfortar a la población angustiada, que también es un trabajo muy noble, pero que quizás merece ser dispensado en otros lugares, que no es un periódico, nosotros nos dedicamos a la rastrera labor de contar la verdad. Y la verdad era esa fotografía, ¿no?, que estaba en el Palacio de Hielo y que en realidad no solo encerraba aspectos negativos, porque a veces, digamos, tratando de no ver, tratando de apartar nuestra mirada de aquello que consideramos siniestro, en realidad nos estamos perdiendo también algunas cuestiones verdaderamente aleccionadoras, ¿no? En esos días, por ejemplo, la sanidad mortuoria estaba completamente desbordada. Estaba comprometiendo realmente, los muertos estaban comprometiendo el mundo de los vivos. Y era necesario encontrar una solución. Y ahí vemos a la civilización poniendo orden en la catástrofe. Es decir, incluso cuando los muertos se nos acumulan de tal manera que somos incapaces de mantener en su debido funcionamiento la industria de la muerte, tenemos una sociedad dispuesta a rendir el tributo, quizás no el que merecían, pero el que era posible en esos momentos, a los muertos, conservar sus cadáveres, ordenarlos, tenerlos debidamente etiquetados, y eso era una enorme lección civilizatoria, que se perdieron todos estos sepulcros blanqueados, nunca mejor dicho, ¿no?, que al día siguiente nos llamaron buitres y nos regaron de calificativos verdaderamente atroces, ¿no? Claro, si vosotros vais a ejercer este oficio, al menos aquí el lector va a pagaros un sueldo, y es intolerable pagar para que te traten como si fueras un niño. Y eso incluye, por cierto, la aún más ingrata labor de que a veces hay que contradecir al propio lector. No os asustéis, después del sofocón el lector termina agradeciéndolo, ¿no? Pero, claro, otra de las terribles servidumbres de quienes quieren parecer buenas personas es que necesitan que se lo reconozcan, ¿no? Y eso ha generado una cierta adicción al feedback, porque es una droga feroz por cuanto funciona como un potente alucinógeno, ¿no? Te crea una realidad absolutamente paralela. Esas voces que algunos, ya sea aterrados o ya sea robados, dicen oír, en realidad no existen y solo están en su cabeza. Y muchas veces se ha dicho que la vuestra iba a ser una generación aterrada por el feedback, y yo espero de verdad que lo desmintáis, porque podéis, si lo necesitáis, luciros gratis y daros un poco de promoción, serviros en definitiva de las redes sociales, pero no deberíais convertirlas en vuestra servidumbre. Decía Venceslao Fernández Flórez que el del columnista es un oficio delicado porque tiene que servir su cerebro a cucharadas. Ahora imaginaos la lobotomía que supone esta trepanación continua, ¿no?, que algunos imponen en las redes sociales, ¿no? Pero vamos a regresar al asunto de la verdad y de la bondad. Todo chantaje necesita de un punto de apoyo, y el apoyo primero que encuentra el chantaje al periodista es la bondad, precisamente. A veces se adquiere otros nombres, ¿no?, como la responsabilidad, o en épocas especialmente dramáticas el patriotismo. Solo un vanidoso sin remedio podría creer que va a salvar a la patria con sus informaciones, y la vanidad es el peor consejero que existe. Solo susurra malos consejos. El periodismo no es un alistamiento en un ejército de salvación. El periodista tiene un oficio mucho más humilde y, por tanto, más trascendental. Vosotros lo que vais a hacer es evitarle a los lectores tener que hablar con pendencieros, con posibles delincuentes, tener que tratar con jueces o con policías, tener que ir a la guerra en algunos casos. Vosotros le vais a evitar incluso tener que escuchar las largas peroratas de los políticos. Pero ¿quién con una vida normal querría escuchar hoy a la tarde el debate que se va a producir en el Senado? ¿Quién con una vida normal escucharía a Feijóo y a Sánchez batiéndose durante
horas incluso, en el hemiciclo sobre cuestiones perfectamente melancólicas. Vosotros no tenéis que proteger de nada al lector, porque el lector es mucho más inteligente que vosotros. De hecho, el lector se dedica generalmente a cuestiones mucho más importantes y por eso no tiene tiempo ni ganas de prestarle atención al Senado. Vosotros solo estáis ahorrando el trabajo al lector. Así que la mejor forma de demostrar esa vocación de servicio es no tratándole como un niño. Si creéis que un hecho es veraz y relevante, actuad como cuando recibe esa fotografía el staff de este periódico. Publicadlo. Este es un imperativo, lo de publicarlo, que resultaría francamente aventurado hace tan solo unos años, porque seguramente ninguno de vosotros tendría la posibilidad de tomar esa decisión. Pero hoy no. Ahora podéis publicar lo que queráis. Lo que resulta aventurado quizás es que lo cobréis, ¿eh? Pero bueno, no perdamos la esperanza tampoco. Pero podéis publicarlo. Y si tenéis entre manos algo veraz y relevante, haced porque la gente lo sepa, sin dudarlo y sin pensar en más consecuencias que las puramente penales. Porque sí, en algunos casos esa publicación os colocará en el lugar de los antipatriotas, de los irresponsables, de las malas personas. Pero estaréis cumpliendo un servicio y un servicio noble, que es el de contar la verdad. Lo que pasa es que no siempre todo el mundo está dispuesto a escucharla, ¿eh? Y por eso a veces requiere una cierta maduración la evidencia de que vuestro trabajo es el de contar la verdad. Nosotros sabíamos, por ejemplo, a la hora de publicar esa fotografía y a la hora de publicar el texto que la acompañaba y de escribirlo, que pasado el tiempo, y ese tiempo ya ha llegado, nadie discutiría la necesidad de haber publicado esa fotografía. Hoy no encontraréis debates deontológicos acerca de si el mundo debió o no debió publicar esa fotografía. Todo el mundo asume que a veces hay que llevarle al lector realidades desagradables. Pero en el momento eso no es así, porque esas evidencias necesitan de una cierta maduración y esa maduración es lenta y penosa. Y a veces está asfaltada de insultos y de imprecaciones a los periodistas que están haciendo su labor. Así que cuando las almas bellas os acusen de atentar contra la sensibilidad del lector, recordadles que no trabajáis en una guardería y revolveos con ferocidad contra la ñoñería que ha secuestrado este oficio y de la que vosotros no estáis dispuestos a ser rehenes, porque si no, no estaríais aquí en este máster rodeados de gente que no tiene ningún inconveniente en pasar por mala persona. Algo que siempre me atrajo del mundo precisamente es eso, la disposición de la mayoría de sus periodistas a no ser unos sepulcros blanqueados o a no pasar por buenas personas o misioneros del oficio. Esto es su disposición a arrostrar la mala fama, como dice el viejo lema de esta redacción. O sea que estáis entonces en el lugar adecuado, no para salvar vuestra alma, que para eso vais a tener que acudir a otras instancias mucho más eficaces. Algunas dícese que informativas, pero sí estáis en el lugar adecuado para aprender una artesanía y un oficio. Y solo una cosa más, vuelvo al principio. Ahora que estáis aquí ya montados en esta embarcación, ¿no?, que se dirige a la playa de Omaha, no permitáis que os encasqueten ni un discurso agorero. No lo permitáis. O sea, antes de subiros al barco, que quizás fuera una cortesía, pero ahora que ya os dirigís a la playa de Normandía, no procede y es de muy mala educación. Así que ánimo y disfrutad del viaje. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahora os voy a pedir que empecéis ya con vuestro trabajo y preguntéis todo lo que queráis a Rafa y queráis sobre cuestiones periodísticas, si puede ser. Diré que la fotografía a la que se ha referido Rafa, a las dos fotografías, porque eran dos, una fue en portada y otra fue dentro, la tengo, y que consiguió Fernando Lázaro, la tengo en mi cajón. Y le he dicho a Fernando, te la devuelvo cuando quieras, porque era una fotografía física, no era una fotografía digital, era una fotografía física, la tengo ahí todavía, le digo, la tengo que ir bajo llave, para que no encuentren el rastro de dónde salió aquella fotografía. Pero sí, efectivamente, no tuvimos ninguna duda en publicarla. Adelante, si queréis preguntar cualquier cosa. El director del Mundo vendrá ahora, porque estaba recibiendo él a los premios, él se iba a dirigir también a vosotros, que a lo mejor contabas tú con que estuviera aquí, pero él ahora os da la bienvenida y ya presenta a los siguientes ponentes. ¿Alguna pregunta? Adelante. Soy Aurora, encantada, y
dicho usted de que para ser periodista lo mejor debe ser buena persona. Entiendo que habla desde la experiencia y me gustaría preguntarle por algún o varios casos en los que usted se ha arriesgado a lanzar esa información a unas sabiendas de que al público lector quizás no le encantaría leerla o que se originara algún tipo de debate. Continuamente, pero eso es una negociación que uno tiene continuamente consigo mismo, si trabaja en el periodismo y lo quiere ejercer con una cierta honestidad. En realidad es muy provocador decir que no hay que ser buena persona, conviene ser buena persona siempre en la vida. El problema es que cuando te enseñan que tienes que ser buena persona para ser buen periodista, generalmente uno toma el atajo de parecer buena persona. Y eso es lo que termina lastrando este oficio. La negociación que un periodista tiene consigo mismo es continua, excepto si es irrelevante. Pero cuando uno adquiere una relevancia sabe perfectamente que sus informaciones van incluso a herir a gente a la que puede estimar. Nosotros tenemos contacto con muchísimas fuentes a las que de vez en cuando pues herimos y por las que sentimos incluso una sincera estima, pero a veces hay que abstraerse. Es más, este periódico ha publicado noticias acerca del trabajo de sus propios periodistas y lo ha hecho atendiendo siempre a criterios profesionales. Mira, yo trabajo en otro medio, que es Onda Cero, ¿no? Y a veces entran en colisión Onda Cero con El Mundo, por alguna razón. Y siempre que El Mundo ha tenido que informar de Onda Cero, aunque sea causándome algún tipo de prejuicio, lo he entendido perfectamente, porque es su labor y es lo que tiene que hacer. Y eso ha ocurrido recientemente. En cuanto a las columnas, fíjate lo que es, en la opinión uno además se muestra, si lo hace también de manera honesta, se muestra a la intemperie. A veces el yo está permitido en la columna precisamente porque le da una honestidad a lo que hacemos, porque hace que te muestres a pecho descubierto, ¿no? Esa primera persona del singular. Y claro, en ocasiones sabes perfectamente que estás atentando contra aquello que íntimamente el que forma, digamos, tu base de lectores tiene muy arraigado, ¿no? Una creencia, algo en lo que... Y tú sabes que vas a defraudar. Pero bueno, en esto del periodismo, ahora que vosotros vais a comenzar esto, creo que deberíais atender al consejo que le dio su jefe de gabinete, Rahm Emanuel, un viejo político de Chicago y por tanto curtido en lugares muy difíciles, a Obama cuando llegó a la Casa Blanca. Claro, Obama cuando llegó a la Casa Blanca, yo tuve el privilegio de seguir la campaña de Obama de 2008 y parecía más un líder religioso que un líder político. Y en consecuencia, cuando llegó a la Casa Blanca, se le esperaba casi como si fuera un mesías. Y entonces, consciente de ello, Rahm Emanuel le dijo, procura defraudar cuanto antes, porque es enormemente liberador, porque eso además te hace cumplir con tu labor de una manera mucho más eficaz y sin la servidumbre de tener que estar pensando en a quién vas a defraudar en esta ocasión. Bueno, mi nombre es Marta. Lo primero, Rafa, gracias por todo lo que nos has contado. Me ha parecido súper ameno y muy interesante. En primer lugar, quería, bueno, además de darte las gracias, comentar que lo de ser buena o mala persona, todo eso, es verdad que de primeras me ha sorprendido, porque claro, no entendía cómo hay que ser mala persona, pero realmente cuando has contado la historia de cuando la pandemia, esta fotografía, yo lo he entendido desde mi punto de vista que realmente eso no es ser mala persona. O sea, a mí me parecería ser mala persona lo contrario, o sea, ocultar la información y como proteger ¿de qué? O sea, que viváis dirigidos como marionetas. O sea, a mí al revés, me parece ser buena persona, querer contar las cosas, no digo con palabras que vayan a herir la sensibilidad, intentar formar el mensaje de la forma más adecuada posible para los lectores, claro, o los oyentes o lo que sea, pero sí que considero que hay que mostrar la realidad tal y como es, porque y que al final tú no eres mala persona, tú simplemente estás contando lo que hay. Si otros no lo quieren escuchar o no lo quieren ver, pues que no lo vean, pero
pero no por eso vas a dejar de contar algo así. O sea, para mí habría sido un sí como para ti escribir sobre algo así. Y, o sea, lo siento si voy a herir la sensibilidad de algunas personas, pero ellos tienen la opción de verlo o no. Claro. Y bueno, después de esto que necesitaba dar como mi opinión, sí me gustaría saber si en general, a lo largo de toda tu carrera, tú has tenido libertad total para poder comunicar las cosas tal y como tú pensabas que era la forma Sí. mejor. Sí. Mira, primero voy con tu reflexión y te contaré una historia. Cuando estábamos en la pandemia, a mí me mandaban a informaciones verdaderamente terribles, o sea, que terminaba con el ánimo. Pero claro, bueno, es nuestro trabajo, ¿no? Pero recuerdo una especialmente que me llama, creo que fue Joaquín también, Joaquín Manso, y me dijo, oye, ¿te has dado cuenta de que la muerte en esta pandemia, que debería ser lo principal, ¿no? Digamos, el objeto principal de información, están muriendo, hay un exceso de mortalidad absolutamente récord, ¿no? Este exceso de mortalidad además es una expresión realmente interesante, ¿no? Porque hay una muerte que consideramos asumible y una cantidad de muerte que consideramos inasumible. De manera que un muerto ya es demasiada muerte, ¿no? Pero la sociedad, digamos que ha hecho una transacción moral y dice, oiga, no, demasiada muerte es cuando muere más gente de la que estaba prevista, ¿no? Y eso es lo que estaba ocurriendo. Y sin embargo, nosotros estábamos hablando casi desde la perspectiva del confinamiento y no desde la perspectiva de quienes estaban perdiendo a sus seres queridos, ¿no? Porque el lugar desde donde hablas es muy importante. Mira, el otro día un periódico, que no voy a citar porque es la competencia, demostró cuál es su concepción de sí mismo y de sus lectores cuando al informar sobre el subsidio de desempleo para las empleadas del hogar se dirigían al empleador y no a la empleada. Es decir, asumían que era imposible que una empleada del hogar fuera a leer su periódico y por tanto decían, usted empleador, dígale a su empleada del hogar que para conseguir el subsidio de desempleo tiene que recurrir a esto y esto. El lugar desde donde hablas es muy importante, ¿no? Y nosotros, por alguna razón, decidimos hablar desde el lugar del que estaba confinado, con todas las comodidades del mundo de hoy, con su Netflix, sus ordenadores, su PlayStation e incluso con su familia, ¿no? A mí ocurrió algo que es que cuando salí a hacer una ronda de cementerios y hablamos precisamente de esto, de que la sanidad mortuoria fue antes de la publicación de la fotografía, estaba completamente desbordada y que los funerarios no sabían qué hacer para tratar todos los cadáveres y tal. Bueno, una realidad verdaderamente desagradable. Yo llegué a casa y dije, Dios mío, es increíble, o sea, estamos metidos en una burbuja donde la muerte es una elipsis, completamente. Nadie está hablando de la muerte. Y la muerte lo está negando todo. Y sin embargo aquí estamos haciendo un cumbayá con el confinamiento, que si las recetas de no sé qué, cosas que efectivamente están muy bien, porque el entretenimiento es muy necesario, pero creo que los medios de información hubo un momento que cedieron a la tentación de convertirse casi en una especie de animadores sociales, y esa no era su labor, ¿no? Yo el trabajo fin de carrera que hice como licenciado en el CEU fue una cosa bastante terrorífica, porque cogí todos los obituarios que había publicado el suplemento Crónica del Mundo. Eran unos mini obituarios que cuando lo dirigía Miguel Ángel Mellado. Y entonces hice una cosa que era el valor informativo de la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué muertes merecen entrar o no entrar en un periódico? ¿Cuál es el sesgo de género incluso? ¿Cuáles las profesiones que más abundan entre los obituarios? Este tipo de cosas, ¿no? Y efectivamente me di cuenta de que, y una de las lecciones que aprendí haciendo ese trabajo fue que la muerte se había convertido en una gran elipsis en nuestra sociedad, y eso se puso de manifiesto en la pandemia con especial crudeza. Ahora parece que solo toleramos la visión de la muerte o la posibilidad de la muerte en una plaza de toros, y ya hay gente que incluso quiere eliminar, ¿no?, esa posibilidad, ¿no? Con lo cual es una enseñanza interesante, sí, desde luego. Respecto del capítulo de la libertad, os voy a decir algo que parece enormemente alentador, pero es justo lo contrario. Cuando ejerzáis este oficio vais a tener mucha más libertad de la que creéis. Hay una superstición que dice que en este oficio no hay libertad, que siempre estás escribiendo al dictado, y es totalmente mentira.
por no citar el caso de aquí del Mundo, voy a citar el caso, por ejemplo, de la cadena SER, el 11M con Iñaki Gabilondo, que suele decir una cosa que es interesante. Dice Iñaki Gabilondo, claro, cuando tú estás haciendo un programa en directo y te estalla un tren de pasajeros, la gente que lo está escuchando cree que estás conspirando constantemente para tratar de cambiar la realidad social. Y en realidad estás rezando porque venga tu madre y te saque de ahí, porque tratas de sobrevivir al siguiente minuto. El mundo periódico es, en el fondo, un caos ingobernable. Y afortunadamente que es así. Ocurren muchísimas cosas que no pueden estar al arbitrio del director, porque sería un poder absolutamente omnímodo y perfectamente imposible. Por eso muchas cosas de las que hace un periodista escapan y tienen que escapar del control de los que son sus jefes. La autonomía que tiene un periodista es absoluta. El rey de la redacción es el redactor, el que está en contacto con la noticia y toma una serie de decisiones que son vitales para sus informaciones. Yo gozo en este oficio de toda la libertad que he decidido procurarme, de verdad, ¿eh? Y luego te encontrarás efectivamente con presiones constantemente, y no hay que ser naif. Tampoco hay que lamentarlo demasiado, ¿eh? O sea, son gajes del oficio. A ti te llama gente y te llama a veces con un tono bastante desagradable, incluso se producen amenazas. Pero no hemos venido aquí a vivir en un ambiente plácido, precisamente. ¿Has recibido amenazas? Bueno, sí, realmente sí. Claro, o sea, quiero decir, vamos a ver, amenazas de puede pasar esto, consecuencias y tal, sí, desde luego. Luego sí. Pero algo hacia tu persona puede pasar. Esto, Hombre, no, pero no, físicamente, bueno, mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo físicamente siempre te encuentras con algo anónimo en las redes sociales que vendría a tu cara, pero no, yo no, a eso le presto muy poquita atención. Quiero decir, no, hay quien sale con una fotografía con las balas que le llegan a casa, no. Pero no, en absoluto. Pero desde luego, mira, recuerdo una especialmente desagradable, ¿eh? Yo sustituía que era su director de protagonistas, sustituía tanto a Félix Madero, que hacía el tramo informativo, como a Luis del Olmo. Entonces recuerdo un mensaje que joder, no lo olvidaré jamás, porque yo era muy joven, tenía 28 años, entonces es muy impresionable. Y recuerdo que me decía, estás jugando con el pan de tu jefe, porque yo sustituía tal, y entonces yo decía lo que buenamente, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Pero eso sí, eso es continuo. Bueno, pero al final, si tú estabas ganando, tenías que tomar una serie de decisiones Bueno, y hacerlo de la forma que considerabas. Claro, no queda otra, Algo que ibas a hacer. No queda otra, no hay más. ¿Qué se lo va a hacer? Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta porque tenemos que hacer el cambio. ¿Alguna última pregunta? Bueno, dos preguntas, venga, si son rápidas. Hacemos rápido. Pregunta tú, sí. Bueno, soy Ismael. Yo te quiero comentar, como has hablado sobre no tratar al lector como si fuese una guardería, pero al final el periodista o los medios de comunicación dependen del lector o de la gente que consume. Y hay ocasiones en las que yo considero que, por lo que se ve en redes sociales y tal, que el lector no está preparado o no se siente preparado para recibir ciertas noticias y ciertas verdades. ¿Cómo trabaja un periodista cuando tiene que dar una información y el lector no es capaz de asimilar o de tomar en posición lo que se está contando? No es verdad. Sí está capacitado para asimilarlo. Sí. Mira, aquí a veces a nosotros nos ha pasado algo trágico como modelo de negocio, ¿eh? Nosotros antes teníamos además también cierto monopolio también en el entretenimiento y los servicios, ¿eh? El periódico, de manera que no sabíamos por qué la gente compraba un periódico, si para leer la crónica política o para ver qué farmacia estaba abierta, ¿no? Ahora todo eso se ve en Internet, ¿no? El mercado de la atención ahora es feroz, es tremebundo, es salvaje, con lo cual nos ha quitado a muchísima gente que acudía al periódico a hacer el sudoku, ¿no? Y ahora, joder, pues la verdad es que hay, digamos, métodos mucho más sofisticados para entretenerse, ¿no? O gente que venía al periódico, sí, porque había unas páginas un poquito más ligeras y se divertía, ¿no? Ahora hay diversión en otros lados. Tratando de recuperar a esa gente que no va a regresar jamás, podemos perder a todo el resto. A mí cuando la gente me dice, oye, ¿cómo va a hacer la radio para recuperar a toda la gente que está en YouTube? No trates de hacerlo. Ya vendrán. Primero porque la gente crece y evoluciona y cambia.
Segundo, porque lo que se está haciendo en YouTube no es nada diferente de lo que hace la radio. La radio es algo tan sencillo y a la vez tan complejo que consiste en que gente interesante diga cosas interesantes. Y en YouTube eso está ocurriendo, con un lenguaje mucho más, que llega mucho más a una gente joven, pero al final es un formato puramente radiofónico, ¿no? Y a veces cuando tú consideras, bueno, es que vamos a tener que rebajar el nivel, o el nivel cultural, el léxico, para poder llegar a otra, o ensanchar, digamos, la base de lectores, eso es peligrosísimo. Porque eso es como cuando un restaurante empieza a servir comida basura. Es que el problema es que el que va a comprar comida basura tiene perfectamente ubicado el lugar donde lo va a comprar. Y nadie va a Zalacaín a comerse un Whopper. Entonces, el problema es que el periódico no, quiero decir, no debería ceder a esa tentación de tratar de ensanchar su base de lectores mediante una degradación de la calidad de su producto. Porque yo creo que es un error, y además le lleva a la catástrofe. La última pregunta, de verdad, que tengo. Sí, bueno, voy a ir muy rápido. Lo primero me ha dicho mi mujer que te diga que es súper fácil. Ah, muy bien. O sea, que ya me... Es muy sabia. Mira, el otro día estaba en una bici estática haciendo pues, lo que puedo con el ejercicio y estaba escuchando un podcast tuyo que me llamó la atención y de ahí voy a hacerte la pregunta. Era sobre el tema de los estudiantes de la residencia, ¿no? Que habían, digamos, hecho lo que habían hecho, y en ese momento pues tú pusiste, digamos, el vídeo o el audio de las chicas, ¿no? Y creo que nos dejaste a los oyentes llegar a una conclusión, y tú no llegaste a la conclusión por nosotros, me parece que fue más o menos así. Y yo de hecho a mi mujer le dije, oye, pues para enterarte, ella volvía de un viaje, escucha a Para Torres, que tú eres muy fan suya, ¿no? O sea, a mí creo que me sorprendió, porque a lo que estoy habituado, creo, es que los periodistas a veces llegan a una conclusión y luego informan en ese orden. Y en algún punto eso es algo que me da miedo, digamos, en el abordaje de este oficio, de esta profesión. No sé si por ahí ves tú uno de los principales riesgos. Bueno, no es que sé si he hecho una pregunta, sí. No, No, pero es un caso además muy pertinente el que citas, porque efectivamente el caso del Elías Aguja es un ejemplo perfecto. Lo tiene todo. Primero, tiene a unos protagonistas con los que nadie quiere verse asociado. Nadie. Hay una frase de Indro Montanelli que dice que cuando se enciendan las piras y empiezan a quemar a las brujas, tú sube, porque, bueno, por si acaso, ¿sabes? Porque seguramente estarás en el lugar correcto. Muchas veces te equivocarás, ¿no? Pero por lo menos es una forma valiente de actuar, ¿no? Vamos a ver, nadie quiere verse asociado a unos tíos que gritan en las ventanas, estas salvajadas y tal. Pero lo cierto es que cuando ese vídeo salió, se nos está aburtando la mitad de la historia. O sea, cuando nosotros vimos ese vídeo, yo pensé, Dios mío, es tremendo, porque estos tíos van a salir aquí a hacer una razzia de violaciones, porque es algo que están diciendo, y tendrán acogotado un colegio de femenino que deben de estar las chicas ahí escondidas debajo del tal. En realidad no, porque yo estuve en un colegio mayor y sé más o menos cómo se las gastan, pero claro, de repente, oye, es curioso, se nos sirvió eso, que era una verdad parcial, es decir, una mentira, y como se descubre que es mentira, en lugar de rectificar quienes estaban haciendo y estaban dispensando moralejas absolutamente tremebundas sobre lo que había ocurrido, no, los tíos nos arredran. Lo que hacen es cambiar completamente el discurso y decir que, bueno, queda igual, pero es que las costumbres de los colegios de élite y los cayetanos es algo verdaderamente infame y no sé qué tal. Y dices, bueno, ya estamos hablando ya del odio de clase o una cosa así, ¿no? Oiga, no, pero es que lo que ustedes nos dijeron en un principio es que la cultura de la violación había llevado a estos señores a amenazar a unas chicas para después, vete tú a saber, hacerle qué tipo de tropelías, y eso es lo que exigió que la Fiscalía entrase a dirimir este caso. Pues que ahora la Fiscalía se va a dedicar a los ritos y gritos de los colegios mayores, por desagradables que nos parezcan, ¿no? Entonces, había que servir la verdad entera y luego, oiga, ustedes evalúen. Pero lo cierto es que ahí había una contraparte, que era un colegio femenino, que asistía a ese rito sin duda brutal,
de una manera mucho más relajada de lo que le habían supuesto los guardianes de la moral en un principio, ¿no? Entonces, podemos discutir sobre el buen gusto, la educación, sobre la calidad de los colegios mayores, podemos discutir sobre el sistema de los colegios mayores mismos, pero siempre después de que ustedes reconozcan que la verdad que sirvió en un principio era mentira. Era mentira. Y entonces se produzca una rectificación y se diga, oiga, no, esto no era así. Y ahora, si quieren ustedes, hablamos de las clases sociales, de las costumbres de la élite, en fin, hablamos de lo que sea. Pero, bueno, creo que era un ejercicio, además, bastante paradigmático de esto que acabo de contaros en la charla, ¿no? Que efectivamente, siquiera poner un matiz a lo que estaba ocurriendo y a lo que era el relato ya perfectamente instalado en la opinión pública, te situaba inmediatamente entre las malas personas, entre aquellos que no tenían la sensibilidad suficiente como para entender que no se le puede gritar a una persona esas barbaridades. Y no era así. Uno puede tener perfectamente esa sensibilidad y decir, oiga, es que esto requiere de muchos matices, ¿no? Entre otras cosas, de una cierta lectura semiótica, ¿no? Y de entender que a veces se dicen las cosas precisamente porque son una salvajada y porque eso te aleja de la normatividad y es lo que lo hace divertido. Por mucho que podamos creer que esto no debería proliferar en el ámbito universitario durante más tiempo, que eso es otro debate, ¿no? Pero sí, es un caso, yo creo que bastante interesante. Bueno, invitamos a Rafa Rodríguez a otra clase y seguimos debatiendo. Tenemos que cambiar de acto. María, los honores. Vale, siempre en este tipo de actos quien representa a la universidad tiene que pronunciar una frase muy solemne con la que queda inaugurado el curso, así que allá voy. En nombre de Unidad Editorial y de la rectora de la Universidad CEU San Pablo, queda inaugurada la 22ª edición, gracias, del Máster en Periodismo de Unidad Editorial y la Universidad CEU San Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias.